la mano con la justicia, trabajo, compromiso y transparencia. Corte Superior de Justicia de Junín, credibilidad, rumbo al centenario. Y yo ya estoy bien acompañada pues para dar apertura a nuestro bloque de la mano con la justicia, y el día de hoy me encuentro con el doctor Fidel Hugo Palomino León, quien es juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Concepción, quien nos va a hablar pues acerca de un tema que es bastante tocado y bastante interesante: la investigación estratégica del delito. Bienvenido, doctor, acá a la Casa 15. Muy buenos días, o bueno, buenas tardes, con la Casa 15, efectivamente en nombre del Poder Judicial. Estamos en esta oportunidad con la posibilidad de brindar información a la ciudadanía huancaína sobre los temas que comprometen al proceso penal y desde luego a la investigación del delito. Ajá, ¿nos podría explicar brevemente y así como para entender, para que todos en casita pues puedan entender con qué hablamos al hablar pues de investigación estratégica del delito? Bueno, te agradezco la pregunta. Cuando hablamos de investigación estratégica del delito, debemos de tocar varios conceptos o instituciones del derecho. Ajá. Hablar de investigación comprende un contenido, estrategia otro contenido y el delito otro contenido. La investigación en realidad parte de un problema, de la existencia de una incertidumbre. Cuando uno investiga una situación es porque quiere quebrar esa incertidumbre, ese estado del desconocimiento, para hallar una información que nos resulte relevante. No existe investigación en la medida que no existan problemas. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de la planificación, de la organización, de cómo me conduzco para buscar una finalidad. Y cuando hablo del delito, me estoy refiriendo a la existencia de un comportamiento que es contrario a una prohibición. Está prohibido matar. Si yo mato, estoy ejerciendo un delito. Claro. Este delito, en el ámbito del derecho, tiene categorías para que sea considerado como tal. Tiene que ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Ese extremo no lo vamos a abordar porque seguramente el ciudadano que nos está escuchando no lo va a poder comprender. Ajá. Pero si enlazamos estos tres conceptos de investigación, estrategia y delito, tendríamos que entender es de que es toda planificación destinada a superar un estado de incertidumbre de manera organizada, desarrollada por el fiscal para esclarecer un conflicto. El ciudadano que recurre al Poder Judicial lo hace frente a la existencia de un problema. Y este problema es siempre un conflicto. Existe un conflicto entre dos ciudadanos, existe un conflicto cuando se adeuda a una persona, cuando se sustrae un bien, existe un conflicto cuando se genera una muerte premeditada de una persona y en nombre de la sociedad se tiene que esclarecer ese hecho. Entonces, para que esta situación genere una resolución satisfactoria para la víctima y también para que la ciudadanía sepa quién es el responsable de este hecho, es necesario de que quien inicia una investigación, jurídicamente hablando, me refiero al fiscal, tenga que planificar los caminos con los cuales va a encontrar el esclarecimiento del mismo. ¿Qué implica el esclarecimiento? Saber quién es el responsable de este hecho, cuándo lo generó, dónde lo generó y principalmente saber con qué instrumentos se han generado. Esa situación resulta satisfactoria para el Estado porque cuando se establezca esta información se impondrá una pena y también una reparación civil. Esa es la finalidad. Entonces el Estado peruano debe propender a desarrollar un comportamiento de carácter eficiente y para ello una planificación estratégica de la investigación resulta crucial. Exacto, sobre todo eso, ¿no? Las estrategias que tenemos o tienen ustedes como profesionales de la justicia, pues como padres de la justicia, ayudarnos a descubrir este acto delictivo y mediante las estrategias correctas, valga la redundancia. Eso me llama bastante la atención porque muchas veces lo quieren hacer de manera directa y no dan con el punto exacto, ¿no? Entonces, al diversificarlo por estrategias o al actuar estratégicamente, hacen pues que este delito o ese acto delictivo se esclarezca de manera correcta, ¿verdad? Efectivamente. Yo sé de algunas prácticas estatales que no favorecen a las investigaciones estratégicas del delito. Valga decir también algunos funcionarios que siempre ahí ponen las trabas o algunas instituciones quizá. Sí, efectivamente, las malas prácticas vienen o se originan en el desconocimiento de nuestros roles y de nuestros estatus.
El ciudadano que se convierte en fiscal, el ciudadano profesional que se convierte en juez, asume en nombre del Estado determinados deberes. Y en virtud de ello debe de enfocar cuáles son las competencias que le corresponde a cada uno. El juez es un ente decisor, el fiscal es un ente proponente y la policía es un órgano de auxilio del Ministerio Público. Las prácticas equivocadas que influyen negativamente en la falta de planificación estratégica del delito proceden principalmente de la falta de calificación de los casos. Cuando llega una denuncia y nos sometemos al texto estricto de quien denuncia y desarrollamos una investigación a ciegas, sin saber o sin orientar a la ubicación de medios que establezcan la verosimilitud, es decir, de que nos afirmen de que este hecho sí tuvo lugar o que no existió, entonces estamos partiendo de una práctica equivocada. Es como el paciente que llega ante el consultorio y le dice al médico: señor, ¿sabe qué? Estoy mal de la cabeza y de la rodilla, quiero que me opere. Y el médico, sin desarrollar un diagnóstico, decide llevarlo a una sala de operaciones. Eso sería equivocado, existe un procedimiento. En el ámbito procesal penal también existe un procedimiento. Se procede a denunciar, que es el derecho de todo ciudadano. Ese podría ser como el primer paso, quizá. Por supuesto. O el primer ente funcionario, ¿no? Pero eso depende del ciudadano. El primer paso dentro de la administración del Estado es calificar un hecho. Frente a una denuncia, lo primero que tenemos que hacer es calificar, verificar qué tipo de delito es. Un delito de resultado, un delito de peligro, un delito de comisión por simple acción. Estamos ante un delito de comisión, es decir, de realización instantánea, permanente. Todas esas consideraciones técnicas jurídicas que las sabe un profesional del derecho y más aún un fiscal. Pero cuando no se desarrollan estas calificaciones, entonces aperturamos una investigación a ciegas y desarrollamos una investigación que finalmente no va a tener éxito y va a redundar en la expectativa negativa del ciudadano de que no se le ha resuelto un conflicto. Entonces, el primer paso es la calificación, cosa que en este contexto se da en la mayoría de los casos, pero persisten algunas prácticas equivocadas como la que te menciono. Ajá, qué interesante. Quizá nos podrías dar un pequeño ejemplo así, basándonos pues a nuestra realidad acá de la región Junín, que se ha visto muy tocado, quizá muy frecuente. Bueno, la realidad de Junín es una realidad bastante plural y tenemos en Junín problemas principalmente que afectan al patrimonio, afectan a la vida y tenemos también problemas socioambientales. Por ejemplo, en relación a esto último, un tema que toca bastante a las comunidades campesinas es la incertidumbre sobre la resolución de sus problemas medioambientales en relación a las actividades mineras de pequeña o minería artesanal. Y que merecen una actuación del Estado de manera decidida, de manera planificada. Cuando llega una denuncia ante un fiscal ambiental o ante un ente policial cualquiera, lo que debería hacerse es una calificación adecuada. Por ejemplo, si el ciudadano denuncia de que se procede a una contaminación del ambiente, lo primero que tiene que hacer el ente responsable de la investigación es saber qué tipo de afectación es la que está reclamando el ciudadano. Estamos hablando de una afectación al suelo, una afectación al aire, una afectación al agua. Entonces, sobre la base de dicha reclamación y la verificación de la contaminación, por ejemplo, de un riachuelo, del suelo o la propagación de gases sobre el ambiente, tendrá que diseñarse una investigación. Tendrá que planificar el fiscal qué entes administrativos de fiscalización y auxilio tienen que intervenir para brindarme una información y saber de la connotación penal que comprende. Eso en relación a los delitos ambientales. En relación a los delitos, por ejemplo, comunes que se presentan bastante en Huancayo, en nuestro valle, vinculados con el uso y dominio de nuestra propiedad y que como delitos conforman los delitos de la usurpación, valga la redundancia, implica de que el fiscal, cuando conozca de una denuncia por usurpación, en principio al calificar el hecho, se ponga en concreto qué usurpación es la que denuncia el ciudadano, una usurpación por la modificación. Tiene que ser específico todo. Bueno, el ciudadano puede lanzar una denuncia genérica, pero el que califica tiene que exigir hacia dónde investiga. Ajá. Yo puedo denunciar una usurpación como ciudadano porque no estoy en la obligación de conocer el derecho. El que conoce el derecho es el fiscal y como tal tiene que desarrollar una calificación adecuada. Si hablamos de una usurpación, puede haber una usurpación por modificación de los linderos, una usurpación por turbación de la propiedad o puede haber una usurpación por un ingreso violento o bajo determinada amenaza. Pero si yo ejerzo una investigación conociendo el título de la usurpación de manera genérica y sin saber concretamente hacia dónde está orientada mi investigación, los resultados de esta investigación van a ser muy reducidos y si esto se judicializa, el resultado en la determinación de un juez va a ser una absolución. Y esa expectativa va a ser una defraudación para el ciudadano. Vamos a quitarle confianza en ello. Entonces, nosotros, si pudiéramos como entes del Estado desarrollar una calificación adecuada
de los conflictos que nos llegan a nuestro conocimiento, nos permitiría orientar de manera planificada una investigación de carácter técnica. Claro, que sería realmente lo correcto, ¿no? Para que muchas personas, pues, no, a veces decimos, no existe la justicia acá en Perú, la justicia no, y nos chancan, pues, ¿no? Sin embargo, es porque muchas veces los roles de estas personas jurídicas no están bien definidas o no lo recuerdan quizá por ahí, pero ya sabemos un poquito más de cómo es el proceso, cómo es el procedimiento, para que tú también estés un poquito más informada, interesada en estos temas, porque nadie está libre de esto. Y finalmente, doctor, cuando ya se logra, pues, con esta investigación, se logra culminar con la investigación, ¿cuál es el proceso penal, quizá, que es que tienen que llevar las partes? Ah, muy bien, te agradezco. Mire, hablamos de investigación estratégica porque la investigación es el primer paso del proceso. No habría proceso penal si previamente no existe investigación. Me refiero al proceso penal cuando se trata de los delitos de persecución pública. Ajá. No de los de persecución privada que afectan el honor. En aquellos delitos de persecución pública, para que exista un proceso, tiene que previamente desarrollarse una investigación. Es decir, si lo ponemos en términos concretos, estamos ante una relación umbilical, de madre a hijo. Ya. Hijo es el proceso y madre es la investigación. Esta investigación tiene que desarrollarse bajo determinados parámetros que comprenden la primera fase del proceso penal. La segunda fase del proceso penal comprende el control de esta investigación, que lo desarrolla un juez, como en mi condición, que verifica la etapa intermedia, que es un puente entre la investigación y el proceso. Existe un puente que se denomina la etapa intermedia. La tercera etapa, que conforma el proceso penal y es la etapa estelar, se denomina el juicio o plenario, donde los resultados de la investigación, controlados o saneados previamente por el juez, se van a actuar en juicio para demostrar cuál de las partes tiene razón, si es la pretensión, la del Ministerio Público, o finalmente la parte que se resiste, que es el acusado. Muy bien, muy interesante todos los datos, está realmente bien masticadito toda la información que el doctor acá nos ha podido brindar. Le agradezco, doctor, por acompañarnos el día de hoy, doctor Fidel Hugo Palomino León. Gracias por acompañarnos el día de hoy, realmente nos ha quedado muy claro cómo es, pues, esta investigación estratégica del delito. Para que no nos dejemos sorprender, señores, ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre este tema. Muchas gracias nuevamente. De la mano con la justicia, trabajo, compromiso y transparencia. Corte Superior de Justicia de Junín, credibilidad, rumbo al centenario.